con esos versículos de Mateo donde dice, y sin parábolas nunca les hablaba. Se me hace que es Mateo 13, si todavía no me traicionan mis pensamientos. ¿Verdad? Mateo 13, se me hace que por aquí, por el 13:34. Gracias, Lupita, porque tengo buenos ayudantes. Sí me acuerdo de los capítulos, pero a veces me tienen que ayudar. Fíjense que este versículo es muy importante porque dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Esa palabra gente es gentiles, a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos. A los que no eran judíos, el Señor Jesús les hablaba por parábolas. Y dice, y sin parábolas no les hablaba. Entonces usted tiene que saber que usted no es judío, usted es gentil, usted es gente. Usted es gente, yo soy gente. ¿Verdad que somos gente, verdad? A nosotros Cristo nos habla solo en parábolas. Dice, sin parábolas no les hablaba. Fíjense que a pesar que muchos son cristianos por 20, 25, 30, 40 años, hermano, de ser cristianos, y no se han dado cuenta que Cristo solo nos habla en parábolas. Y debido a no poner atención a eso, nosotros creemos muchas cosas que están mal, así como lo escucha. Creemos muchas cosas en una forma incorrecta. Solo imagínense ustedes por cuántos años la gente ha creído que Cristo se fue al cielo a hacerle una casa. Fíjense pues, fíjense. Usted entrevista a cristianos, los entrevista y le dice, ¿qué se fue a hacer Cristo al cielo desde que se fue? Y él dice, me fue a hacer mi casa. Me fue a hacer mi casa. Fíjense pues. ¿De dónde sacaron ese concepto? ¿De dónde los cristianos sacaron el concepto de que Cristo les fue a hacer una casa? Y lo más tremendo es que hicieron himnos. Más allá del sol, dice, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Fíjese pues. Y aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Fíjese pues, fíjese. O sea que gracias a Dios que nos reunimos aquí para estudiar la Biblia. Porque usted le pregunta a la mayoría de cristianos, y eso es triste. Porque la mayoría dice, es que yo me voy a ir a vivir a la casita que Cristo me fue a hacer. Me gusta repasar todo esto porque como yo soy un maestro de la Biblia, tengo que enseñarles bien a los alumnos, a los discípulos. Y quiero recordarles de dónde sacaron eso los cristianos. Nos vamos a ir a Juan 14. Juan 14, pónganle atención. Es que como cada vez que hablo de la sombra, me gusta estar consciente de que todos estamos entendiendo para que no vayan a creer que es un invento del hermano Carrillo interpretar la Biblia en la forma que yo se las enseño. Entonces tengo que poner muchas bases. Pasémonos a Juan 14, para que ustedes se recuerden de dónde los evangélicos sacaron que Dios o que Cristo les fue a hacer una casa. Miren pues, ¿Jesús en qué hablaba? En parábolas. Entonces aquí Él va a hablar y acuérdense que Él solo en parábolas nos habla. Él le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Fíjense pues, sus discípulos eran judíos.
cuando él empezó a hablar en Jerusalén, sus discípulos eran judíos, pero ellos se convirtieron a Cristo. O sea que ellos vinieron a ser judeo-cristianos. La iglesia del Señor empezó siendo judeo-cristiana. Así empezó, ese es el origen de la iglesia, judeo-cristiana. Sus primeros discípulos eran judíos, pero les dijo él, no se turbe vuestro corazón, porque como para ellos era nuevo, ¿verdad? Los judíos vivían bajo la ley de Moisés. Entonces, que haya aparecido un hombre diciendo esto, ellos se turbaban, porque dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios, en Jehová? Creed también en mí. Él se vino a identificar y tenía que convencerlos, tenía que mostrarles quién era Él. Entonces dice el verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Fíjense pues, esto es una parábola. Esto es una parábola. Él solo en parábolas hablaba. Entonces, él dice, en la casa de mi Padre, parábola. En la casa de mi Padre, parábola. Muchas moradas hay. Si ustedes estudian cuidadosamente la palabra de Dios, ustedes se van a dar cuenta que la casa del Padre para Cristo era el templo. La casa del Padre para Cristo era el templo. Ustedes lo pueden encontrar en otros versículos porque él un día entró al templo y dijo, ¿por qué habéis hecho cueva de ladrones la casa de mi Padre? ¿Ok? Entonces él está hablando en parábolas y está diciendo que en la casa de su Padre está usando el templo para ilustrarnos algo que nosotros tenemos que entender. Por eso es peligroso ser cristianos de la letra, porque la mayoría son cristianos de la letra, no del espíritu de la letra. Yo les dije que cuando oímos hablar a alguien siempre hay un mensaje subliminal. Cuando alguien habla, presenta un mensaje subliminal porque quiere que le entiendan lo que está diciendo. Si no le ponemos atención a la persona que está hablando, es posible que no captemos lo que nos está tratando de decir, pero todo mensaje, sea en el campo de la ciencia, en el campo espiritual, tiene un mensaje subliminal. Hay algo debajo de la letra. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea que él está hablando del templo. ¿Y cómo estaba hecho el templo? Con recámaras, porque ahí vivían los sacerdotes. Entonces, el templo adentro estaba lleno de recámaras. Y por eso el Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si eso no fuera así, dice, yo les diría. Entonces dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo no sé cómo es que al estudiar la Biblia nuestros padres, nuestros maestros de antaño, ignoraron el contexto, porque esto solo se puede entender al seguir leyendo de qué está hablando el Señor Jesús. Sigamos leyendo otro poquito. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Hasta allí, pues algunos pueden entender como que está diciendo que se va a ir al cielo y que va a regresar. Pero el asunto es que el contexto no se puede ignorar porque dice que si Él regresa, que nos va a tomar a nosotros mismos. Aún todavía ahí
se parece a que nos va a arrebatar, ¿verdad? O sea que miren pues cómo la palabra, si no se interpreta bajo el contexto, podemos resultar enseñando cosas que Dios no quiere que se enseñen, sino que Él quiere que se enseñe lo que realmente dice ahí. Dice que la razón, Él se va a ir y que va a preparar lugar para nosotros, pero va a regresar y nos va a tomar a sí mismo en Él para que donde Él esté, nosotros también estemos. Hasta ahí todo pues se presta, ¿verdad? Se presta a cierta maniobra que los hermanos fueron muy astutos para maniobrar estos pasajes. Sigamos leyendo. Y sabéis a dónde voy. Fíjese pues. Ahí ya ellos dicen, bueno, estamos escuchando lo que Él habla. Él solo habla en parábolas. Pero ¿qué nos querrá decir con eso de que sabemos a dónde va y sabéis el camino? Fíjense pues. Entonces ellos estaban perplejos, ¿verdad? Estaban, ¿qué querrá decir esta parábola? Versículo 5. Y miren lo que le dijo Tomás. Tomás, uno de los discípulos, le dice, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Versículo 6. Y les dijo, yo soy el camino. Eso se los puso peor todavía. Es que estaba, mire, cuando Jesús hablaba con los discípulos, hermano, créame que esos pobrecitos les daba vuelta a la mente, como a muchos les está dando aquí. Y ellos no sabían qué era lo que él estaba diciendo. Y todavía el discípulo se lo confiesa. Y él le dice, yo soy el camino y la realidad o la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense que si el Espíritu Santo no nos dijera a nosotros qué está hablando Cristo, nosotros también nos quedamos en la luna. Pero sigamos leyendo. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ay, Señor, eso sí los mataba de una vez. ¿Qué quiere decir esto? Señor, ¿qué quieres decir con este palabrerío que nos llevas para acá, que nos traes de vuelta, que nos jalas, que nos estiras? Hermano, si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros no sabríamos qué está diciendo Jesús, hermano. De veras, en serio, seamos serios. Nosotros no entendemos el hablar del Señor, pero sigamos leyendo. Felipe le dijo, porque a Felipe, hermanos, se le explotó la mente cuando le dijo él, y desde ahora me habéis visto y me conocéis. Y Felipe le dice, Señor, ¿cómo es eso que estás hablando de que el que te ha visto a ti ha visto al Padre? Mira, la mera verdad, conmigo no te andes con rodeos, muéstrame a tu papá y con eso me basta. Fíjese qué tremendo, hermano, híjole. Qué rollos, va, hermano, el que los mete Dios a uno, pero si uno es entendido y le dice humildemente, mira, Señor, yo no entiendo, ¿me podrías revelar, por favor, qué es lo que estás hablando? Versículo 9. Mire lo que le dice todavía. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Fíjese que le pidió que le enseñara a su papá. Y ahora lo sigue enredando, hermano, porque esa es una característica de Dios para con nosotros, enredarnos para ver qué hacemos. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Un paréntesis. Ningún testigo de Jehová puede entender eso, hermano. Ningún testigo de Jehová puede entender lo que está hablando Jesús. Primero, ellos no saben que Él solo en parábolas habla. Ellos todo lo razonan y lo materializan.
Aquí estamos bregando con una parábola. Y como dijo un hermano, dijo, hermano, las parábolas es para hacerse bolas, ¿verdad? Parábolas, dice, para hacerse bolas. Parábolas. Tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. O sea, fíjese, hermano, ¿verdad que no es fácil Dios, hermano? Y muchos que dicen, yo conozco a Dios. Oh, yo conozco a Dios, hermano Carrillo, si usted supiera cómo conozco a mi Señor. No lo conoces, hermano. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hablando en plata pura, si alguien cree que un predicador se sale de contexto, Dios se sale y se mete, se sale y se mete, porque nos está diciendo una cosa y resulta diciéndonos otra. ¿Verdad? Dice, creedme que yo soy en el Padre. Bueno, 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Lo vuelve a repetir. De otra manera, creedme por las mismas obras. Mire, les está diciendo, a ustedes les es difícil entenderme a mí y ustedes hasta dudan que yo venga de Dios. Pero yo tengo una manera de poderles demostrar a ustedes que yo vengo de Dios porque yo hago milagros. Por eso dijo, si no me creen lo que hablo, pues créanme lo que hago. ¿Verdad? Pero todavía no les ha desentrañado lo que quiere decir. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahí sí nos hace pedazo. Porque nosotros no podemos hacer milagros y él sabía hacer milagros. Pero él dice que nosotros podemos hacer lo mismo que él puede hacer. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Verdad? Porque nosotros nos pasa lo de la viejita, que la viejita leyó que cuando uno tiene fe puede mover las montañas. Y entonces una vez ella se puso frente a su ventana y dijo, voy a probar si es cierto. Dijo, ahí está esa montaña. Y cerraba los ojos y decía, te ordeno que te muevas. Ahí estaba la montaña. Dice, bueno, aquí vuelvo a leer. Dice, si tuvierais fe, aún puedes mover montañas. Ella no sabía que era parábola. Es parábola. Es que una montaña representa todos nuestros problemas. Y si nosotros oramos, esos problemas se pueden mover. La montaña no, porque es física. ¿Eh? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos captando? Ok. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Yo les pregunto a ustedes, el Señor dijo que Él es el camino, pero ahora nos dice que en la casa del Padre muchas moradas hay, parábola, y ahora dice que Él va al Padre, parábola, Él va al Padre. O sea que cuando Él dice algo y hace algo, Él siempre va al Padre. Entonces tenemos que aprender qué es ir al Padre. ¿Qué es ir al Padre? Si usted quiere hacer algo, vaya al Padre.
Es orar. Es orar. Él les está diciendo que Él, siempre que quiere lograr algo, Él siempre se lo pide al Padre. Sigamos leyendo. Ahí está, mire. No lo estoy engañando. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Pero ahora pues, recuérdense que estamos estudiando una parábola que salió de la boca de Jesús. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. ¿Qué es hacer cosas en el nombre de Cristo? No son fórmulas. No son oraciones para pedir, porque nosotros lo que hacemos es, y tú sabes, Padre, que yo te pido que me sanes hoy en el nombre de Jesús. Esa es una fórmula. Cuando Dios le dice a uno que todo lo que uno haga, lo haga en el nombre, es que se asegure que es Cristo el que lo está haciendo en usted. Usted lo está haciendo en lugar de Cristo. Es lo mismo como que yo le diera a usted una carta poder y le digo, usted puede ir en mi nombre al banco y saque lo que quiera. Ay, deme una, pastor. No, pues va a ir a sacar mis $20. ¿Ah? Pero entiendan pues que el hablar de Cristo no es fácil de discernir. Él está hablando en parábola y todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que hacer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. Lo haré para que el Padre se glorifique en el Hijo. O sea que el Padre se glorifique en el Hijo significa que el Padre sea expresado a través del Hijo. Leamos otro poquito. Si algo pidiereis en mi nombre. Ahora fíjense pues, ¿por qué hay versículos que dice pedís y no recibís? Porque pedís mal. Otro versículo dice, pedís para vuestras deleites y concupiscencias. Entonces Él se asegura, dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántos de aquí le han pedido a Dios muchas cosas y nunca se las ha dado porque no es Cristo pidiendo a través de usted? Cristo tiene que pedir a través de nosotros. Si es para una sanidad, tiene que ser Cristo el que pida, porque hay veces que Dios dice, no, yo no te voy a sanar. Por eso muchos han descubierto que la respuesta que Dios siempre responde las oraciones, pero las responde sí, no o espérate. Eso ya lo aprendimos, ¿verdad? Porque tienes que asegurarte que lo que estás pidiendo es Cristo a través de ti. Y entonces Dios lo va a hacer. ¿Todavía hay versículos? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré, mire pues, mire cómo el mismo pasaje va a ir arrojando lo que Dios te quiere decir. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Fíjese que si nosotros le estamos poniendo atención a lo que nos está declarando, ¿se acuerda que Él dijo que Él se iba a ir y preparar lugar y que si preparaba lugar vendría otra vez para tomarnos a sí mismo, hacia Él mismo, para que donde Él esté, nosotros también estemos? Y yo rogaré al Padre. Pues sí, siga. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense pues, Él no está hablando de irnos a hacer una casa. Él no está hablando de ir y hacer un palacio, como dice Paulino Bernal, que le haga un palacio al que le habló de Cristo, dice, para que él vaya a vivir a ese palacio. ¿Qué va, hermano, lo que Dios está hablando?
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora lo vamos a aclarar un poquito más. Nos quedamos en el 17, pero que nos pongan Hebreos 3:6. Nos quedamos en el 17. Ahorita vamos a regresar aquí porque tenemos que unir el rompecabezas para que entendamos pues las parábolas. Si usted se da cuenta, estoy dando explicaciones para entender parábolas. Pero Cristo como hijo sobre su casa, ¿la cual casa? Entonces, cuando Cristo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, las recámaras son los lugares donde vivían los sacerdotes. Ahora dice que nosotros somos la casa y la casa tiene moradas. ¿Quiénes son las moradas? Nosotros. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que al enseñar mal la Biblia, 90% de los cristianos están contentos porque ellos dicen que un día van a ir a vivir a la casita que Jesús les fue a hacer. Yo conozco cristianos que tienen 40 años, 50 años de ser cristianos y no hay quien los haga entender que la morada de Dios son ellos y que la morada que Él está construyendo no la está construyendo en el cielo, sino que la está haciendo aquí en la tierra, porque Él moraría. Mire, dice el versículo último donde nos quedamos, pero regresemos pues a Juan 14:17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Fíjese que al leer correctamente el pasaje está hablando, y lo vamos a descubrir, cuando Él dice, si me fuere y os prepararé el lugar, está hablando de ir a la cruz, ir a la cruz, porque en la cruz Él va a morir, pero después de morir Él va a resucitar. Ese es el proceso que Él está hablando, para que nosotros entendamos que el que está, dice, vosotros, dice, el espíritu de realidad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Está diciendo, miren, aquí estoy yo con ustedes. Yo soy el espíritu de realidad. Yo les estoy hablando a ustedes del proceso que tengo que pasar para preparar el lugar de que yo pueda entrar en ustedes. Ahorita estoy con ustedes, pero yo voy a estar en ustedes. ¿Se da cuenta qué tremenda es la palabra, hermano? Porque mora con vosotros, ahí estaba Él hablando con ellos, pero estará en vosotros. Entonces, cuando Él está hablando en parábola, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, sencillamente está diciendo que el Antiguo Testamento tiene un templo que se llama la casa del Padre y que tiene recámaras para que moren ahí los sacerdotes, pero que es una figura de lo que es la iglesia. La iglesia es la casa del Padre y está llena de moradas. Mire, mire todos, ¿sí? Decía un hermano, para que no se ofendan, decía el hermano Calderón, voy a decir, en la casa de mi Padre muchas morenas hay. Porque es moradas, dice, está muy fea, dice. ¿Verdad? Me explico, ¿verdad? Me explico, ¿verdad? Me logra captar. Así decía el hermano Calderón, ¿te acuerdas, Gilmar? Decía, este versículo dice, debería de decir, en la casa de mi Padre muchas morenas hay, dice, porque les dice moradas, imagínense. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito y era pequeño, teníamos una compañera negrita que todos le decían la morada. Morada, y ella se ofendía que le dijeran la morada, pero nosotros somos morada del Espíritu Santo. Esa es la enseñanza pura del Nuevo Testamento, que somos la morada del Espíritu Santo.
Entonces lo que Cristo estaba hablando en Juan 14 en parábola era que Él iba a ir a la cruz del Calvario, que Él iba a morir en la cruz del Calvario y que Él iba a resucitar. Y eso fue lo que hizo que sus discípulos se llamen la casa del Padre. Por eso Hebreos 3:6 dice, pero Cristo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces, des en cuenta que Dios solo de esa manera nos habla. Si alguien quiere entender la Biblia, tiene que saber que Cristo, que Dios, solo por medio de parábolas nos habla. Y quiero decirles que cuando uno entiende parábolas, uno está creciendo espiritualmente. Porque la Biblia, al enseñarla así como dicen en inglés, plain words, lo único que hace es llenarnos de conocimiento y llenarnos de una religión exterior. Por eso hay religiones exteriores, no solamente el catolicismo es religión exterior. Muchos cristianos ya están en la vida de la iglesia y siguen viviendo vidas con religiones exteriores. Para ellos, este es el lugar santo, no son ellos. Bíblicamente hablando, el lugar santo somos todos nosotros porque dentro de nosotros mora el Espíritu Santo. Aquí dentro de nosotros mora Dios. Nosotros somos el templo de Dios, la casa de Dios. Sin embargo, miren cómo es el concepto religioso. Muchos de ustedes antes, cuando pasaban frente al templo de su religión, ustedes se santificaban porque a ellos les enseñan que ese lugar es santo, aunque anden todos torcidos los que se persignan. ¿Verdad? Entonces la religión exterior es abrazar letras, hermano. Aquí no estamos abrazando letras, aquí estamos yendo a la esencia de la palabra. La palabra es parábola. ¿Ok? Entonces ya les usé como 30 minutos para explicarles que Dios solo habla en parábolas. Vamos a entrarle a unas parabolitas, pues. Vamos a entrarle a unas parabolitas para que desentrañemos todas las dudas que tenemos y nos vamos a nuestro estudio de Segundo de Crónicas 29. Segundo de Crónicas 29 y estamos en los versículos del 20 al 30. Ahí nos quedamos. Si algún diácono tiene amor por el hermano Carrillo, les regala una botellita de agua, por favor. Porque a veces me la quitan de aquí. Allá viene ya Dani. Entonces nos vamos, gracias mijo, a Segundo de Crónicas 29:20. Y como usted recibe con claridad la explicación de las parábolas, aquí venimos pues con el Antiguo Testamento, que es parábola. Todo el Antiguo Testamento, yo le digo una parabolona. Todo el Antiguo Testamento para mí es una parabolona. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento se tiene que interpretar en forma de parábola. Y levantándose de mañana el rey Ezequías, ya saben que se puede hablar, Ezequías representa a Dios. Él reunió a todos los políticos de la ciudad y se los trajo a la casa de Jehová. Entonces, si lo queremos aplicar al Nuevo Testamento, levantándose de mañana nuestro Dios nos reunió a todos los que vamos a ser reyes en el milenio y vino a hablarnos aquí a la congregación. Le habla Dios a la congregación. La congregación es la casa de Jehová. Yo no estoy estirando el evangelio, lo estoy hablando en una forma como está escrito. Solo que es un rompecabezas que hay que saberlo poner junto. You have to learn to put all the pieces together to understand the real essence of the speaking of God.
versículo 21. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Con ese versículo terminé yo el día viernes. Sí, yo quiero que ustedes se den cuenta que ¿qué nos quiere enseñar Dios con esas ofrendas del Antiguo Testamento y con el número 7? Ustedes saben que el número 7 en toda la Biblia significa plenitud, significa intensificación, significa algo completo. Y ustedes saben también que un novillo, un carnero, un cordero, un macho cabrío representan a Cristo. O sea que son aspectos de Cristo para que nosotros tengamos acceso al tabernáculo, poder entrar al tabernáculo y disfrutar de la presencia de Dios. O sea que esa tiendita que Dios mandó al pueblo de Israel que la hiciera en el desierto, esa tiendita nos muestra en parábola cómo es que la presencia de Dios vino aquí a la tierra, ¿verdad? O sea que esa tiendita la edificaban, la armaban y la desarmaban, que significa el cuerpo humano pasajero en esta tierra. Dicho en otras palabras, ese tabernáculo representa a Cristo. O sea que Cristo iba a venir aquí a la tierra para ser el tabernáculo de Dios entre los hombres. Y ese tabernáculo tenía atrio, tenía lugar santo y lugar santísimo, representando a Cristo con cuerpo, espíritu y alma. Y nos representa a nosotros también como seres de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, a esa tiendita, el sacerdote tenía que entrar hasta la presencia de Dios, que era el lugar santísimo, y ahí se encontraba con Dios, porque tenía que venir él y presentarse delante de Dios para que Dios perdonara a todo el pueblo de Israel de sus pecados, de todo el año. O sea que todo el año pecaba el pueblo de Dios y cada año el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo y hagan caso y cuenta que ahí dompeaba, dicen los que hablan Spanglish. Dice, ahí dompeaban todos los pecados del pueblo y el Señor no mataba al sacerdote, era prueba que los había perdonado a todos. Por eso él entraba amarrado y brincando. Él tenía que entrar brincando porque tenían que oírse las campanitas de su túnica que estaba vivo. Entonces él estaba platicando con Dios ahí y se oían y todos, clink, 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 clink. Si esas campanitas dejaban de sonar, Dios no se agradó del sumo sacerdote y lo mató y lo tenían que sacar porque ninguno podía entrar porque lo mataba a Dios y ya lo traían arrastrado hasta afuera si Dios no se agradaba de esa vida, ¿verdad? Entonces, todo eso es tremendo porque aquí a nosotros los cristianos del Nuevo Testamento que nos habla Dios en parábola, nos está diciendo que Cristo es un novillo, que Cristo es un carnero, que Cristo es un cordero y ustedes saben que todo eso está registrado en la Biblia. Juan mismo dijo un día cuando venía Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, entonces entendamos pues que Dios, por medio de estas ofrendas séptuples, que son aspectos de Cristo, Dios hace que nosotros seamos un templo consagrado, porque eso era, mire, había que expiar el reino, el santuario y la tribu. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón
que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Todos debemos saber que el altar del Antiguo Testamento es una parábola para entender la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Cristo en la cruz fue presentado como un novillo, como un carnero, como un cordero y como un macho cabrío. Cuando estudiamos Levítico, nosotros nos dimos cuenta de lo que significa cada una de esas cosas. Entonces vamos a consultar hoy, y con eso vamos a terminar hoy. Solo vamos a consultar porque la Biblia nos presenta 5 ofrendas básicas. O sea que Cristo es 5 ofrendas básicas para nosotros. Vamos a ir a la primera, es en Levítico 1, del 1 al 17. Levítico 1, del 1 al 17. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis ofrenda. Vacuno ya saben que es de las vacas y ovejuno ya saben que es de las ovejas. Haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote los acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Gracias a Dios que yo les leí a ustedes Juan 14 y no es fácil entenderlo. Si nosotros fuéramos judíos,
nosotros entendemos todo esto como la ley de Moisés y nosotros tendríamos que hacer todo eso físicamente para agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si fuéramos judíos. Pero nosotros somos cristianos y somos gente que Dios solo nos habla en parábolas. Toda esa es una parábola para hablarnos de todo lo que es Cristo. Cristo es esas tres clases de ofrenda: vacuno, ovejuno o de aves. Ahora, ¿cómo funciona para nosotros? Para nosotros, Cristo es olor grato para Dios. Amén. Entonces, aquí nosotros podemos ver que como cristianos del Nuevo Testamento hemos sido llamados a experimentar a Cristo, a vivir a Cristo. Nosotros tenemos que disfrutar a Cristo en esas tres estaturas, como un toro, como una oveja o cordero o cabra, o como dos tortolitas. ¿Qué significa eso? Significa que el Señor Jesucristo es disfrutable para los cristianos en diferentes estaturas. Hay hermanos que agarran en serio este asunto y ellos por todos los medios pelean la batalla de agradar a Dios en su vida, de tal manera que ellos no están procurando alcanzar una oveja o una tortolita. Ellos dicen: yo quiero ser una ofrenda para Dios, como fue Cristo, como ofrenda de novillo, un becerro, un torito, ¿verdad? Entonces, la experiencia de nosotros como cristianos, y usted tiene que conocerse, porque nadie se puede engañar. Usted sabe cuánto en serio usted toma el servicio de usted hacia Dios. Cada uno de nosotros sabemos en qué estatura estamos delante de Dios. Si usted es uno que de vez en cuando va a la iglesia, algunos solo las fiestas se les puede ver, otros se llaman domingueros, ¿verdad? Los domingueros solo el domingo van a la reunión. Usted no los mira entre semana, no los mira en la oración. ¿No se oye, padre? De veras, no se ofenda, pero usted tiene que saber la verdad. ¿Es usted dominguero? ¿Es marciano? Porque solo los martes. Porque los martes venimos los marcianos, los domingueros los domingos, y los del viernes los veranianos. Pero noten pues que la experiencia que ustedes tengan con Dios, con Cristo, de acuerdo a su consagración, de acuerdo a su entrega hacia Dios, determina el tamaño de disfrute de Cristo que usted tiene. Hay hermanos que disfrutan a Cristo como oveja. ¿Por qué? Porque ellos tienen experiencias con Cristo, pero son medianas. Son experiencias, sí, hermano Carrillo, yo creo y le creo a usted. Creo que es un siervo de Dios que nos instruye y que tiene la carga de que nosotros sirvamos bien a Dios. Pero discúlpeme, tal vez usted está luchando para ser un torito. Hay que lo siga Jorge. Hay que lo siga Jorge. Yo lo voy a seguir como ovejita. Y fíjese que es tremendo, porque las ovejas no tienen mucha visión. Las ovejas dice que no pueden ver muy lejos. Entonces hay hermanos que están experimentando a Cristo como una oveja. Y gloria a Dios, hermano, porque en donde no hay toros, pues ni modo, hay ovejas. Y hay hermanos que están tan bajitos de una vez, que ellos solo experimentan a Cristo como pichoncitos, como palominos. Entonces es muy importante entender que todo es olor grato para Jehová. No vaya a creer usted que Dios desprecia a los niños en Cristo y que solo ama a los adolescentes y a los adultos en Cristo. No.
Dios ama a los adultos en Cristo, ama a los adolescentes en Cristo y ama a los niños, pero cada quien tiene que estar consciente de que uno es niño solo mientras empieza. No es bueno que usted tenga 10, 15 años de ser cristiano y que todavía esté en el rating de niño. No es normal, ¿verdad? Ya una persona de 15, 20 años ya tiene que ser maestro de escuela dominical, tiene que ser un diácono, una diaconisa, tiene que tener un compromiso con Dios. Aunque no me digan amén, solo Gilmar. Pero muchos no han tomado su compromiso. Ahorita viene ya el garrotazo, pues. Muchos no agarran en serio las cosas de Dios. Si Dios nos dice que somos su ejército, si Dios nos dice que somos su gente, tomen su posición, hermanos, como cristianos buenos y sirvan a Dios. A mí me da tristeza, hermano, cuando me toca ir a un funeral y me toca hablar a mí de alguien. Hola, mija. ¡Ay! ¡Oh, eres tú! A mí me da tristeza cuando voy a un funeral, hermano, y me toca hablar de las personas. Ustedes saben que regularmente en los funerales todos dicen que era tan buena la persona. En vida se quejaron de él y de ella, pero en el funeral, ay, yo le doy gracias a Dios porque era bueno el amigo, era buen cuate, era bueno. Mire, a nosotros nos pasa la del borrachito, hermano. El borrachito, él se metía a todos los funerales. Sí, y una vez andaba ahí con hambre y se fue a meter a un funeral. Y cuando le preguntaron, ¿y usted qué? ¿Y vos qué? Le dijeron, ¿vos sos familiar del muerto? Claro, dice, yo era bien cuate, porque era una ancianita que se murió, pero eran tan pobres que no tenían zapatos y ni caja, no que solo los ponían así, y salían los zapatos, le pusieron unos zapatos de fútbol. Y entonces cuando llegó le preguntó, ¿y tú qué estás haciendo aquí en el funeral? Dice, ay, yo era bien cuate. Dice, ¿saben qué? Si hasta me hizo llorar en los últimos 3 goles que metió. Este no es del funeral, dice, sáquenlo, este solo viene a comer. ¿Verdad? Que no nos vaya a pasar a nosotros que ya en el funeral queremos impresionar y decir que somos amigos de aquí, de esto, aquello. No, hermano, nosotros tenemos que tomar en serio las cosas de Dios. Nosotros tenemos que, hermano, dedicarnos a esto. Hermano, que no lo rueguen, por favor. Mire, Dios nos quiere bendecir más como iglesia. Y de la única manera que Él nos va a bendecir como iglesia es cuando todos nosotros tomamos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, le servimos con integridad, con amor a la obra. Por eso les dije de los funerales, porque uno de pastor no puede mentir, hermano. Cuando alguien se muere y nunca sirvió a Dios, hermano, nunca. No se le vio que se entregara a Dios, que le sirviera con integridad, con gozo, con alegría. Uno no puede decir, es que era buen hermano. Por eso da hasta pena en los funerales, porque uno no puede decir cosas que no son. Gracias a Dios, Dios nos ayudó en esta mañana. Solo toqué la ofrenda, esa se llama ofrenda quemada, es el holocausto. Ahora, ustedes saben que Cristo se presentó a Dios como un holocausto, como una ofrenda quemada. Y de esta ofrenda, si ustedes pusieron atención, dice que se tenía que volver ceniza. Es el aspecto de Cristo que complace a Dios como Padre Celestial, de que Él se entregó a su Padre absolutamente hasta ser quemado como ceniza, satisfaciendo a Dios. Una vida, hermano, que se vuelve ceniza significa una vida que perdió todos sus derechos. Cristo, por amor a nosotros, perdió todos sus derechos y como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Él murió por ti. Entonces,
ese aspecto de Cristo solo lo podemos disfrutar como nuestro perdón, como algo que es exclusivo de Dios. Esa ofrenda nos califica para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados. Por eso la siguiente ofrenda se llama la ofrenda por el pecado. O sea que el holocausto nos califica para que Cristo muera como ofrenda por el pecado. La ofrenda de comida nos califica para que Dios nos perdone nuestras transgresiones, y la ofrenda de paz es el resultado de las primeras 4. Así que en el siguiente mensaje, si usted me escucha mañana, ahí termino o continúo explicando los aspectos de Cristo en plenitud para que nosotros seamos la casa purificada, la casa consagrada. ¿Usted está contento que Dios lo quiere ver como la casa consagrada? Amén. Gracias al Señor.